bring his man through! Fuck politician! Fuck Ebioli! Aferrados a la soga de un helicóptero. Así tuvieron que escapar los políticos de Nepal de la furia de su propia nación. Es que en septiembre de 2025 fueron los jóvenes quienes dijeron ¡basta! Y fueron ellos quienes se alzaron masivamente en contra de la corrupción, las mentiras e incluso la prohibición de redes sociales. Cansados de una realidad opresiva, los manifestantes de la generación Z humillaron a sus representantes, derrocaron al primer ministro y prendieron fuego los edificios del Estado, incluyendo al Parlamento. Hoy vamos a explorar cómo se inició esta revuelta, cuáles fueron sus consecuencias y cómo pasaron de ser un gobierno que prohibió las redes sociales a uno que eligió a una nueva primer ministro a través de Discord. Nepal es un país turbulento, ubicado en el Himalaya y con más de 30 millones de habitantes. La nación ha experimentado cambios radicales en los últimos años, contando con más de una decena de gobiernos desde la abolición de la monarquía en 2008. No ha sido sencillo establecer una república representativa sólida, y años de mentiras y descontento finalmente estallaron en las calles de la ciudad capital, Katmandú. Es que las protestas de septiembre de 2025, lideradas por adolescentes y jóvenes de entre 13 y 25 años, son las más intensas y violentas que haya experimentado Nepal en décadas. Durante el último tiempo, la nación asiática experimentó graves problemas económicos, recesión y falta de oportunidades para los sectores jóvenes. La escasez de trabajo fue acompañada de una creciente presión de parte del gobierno para controlar la vida social, y en particular el uso de redes por parte de las franjas etarias entre 13 y 28 años. Esas medidas eran tan solo un paliativo para no enfrentar el problema real. La economía estaba seriamente afectada y la sociedad estaba sufriendo las consecuencias de las malas decisiones del gobierno. Para aumentar el descontento social, en el último tiempo se hizo evidente que los hijos de la clase política vivían como reyes, en lujosas mansiones y con acceso a todas las oportunidades que les eran negadas al común de los estudiantes. En agosto de 2025, la tendencia #NepoBabies explotó en TikTok e Instagram bajo una sencilla consigna: exponer el contraste obsceno entre el estilo de vida de los hijos de los políticos y la realidad del nepalí promedio. I was just part of it, but the first thing was about Nepo babies by Generation Z. They demanded accountability and fair investigation for this corruption, the luxury lifestyle of all these corrupted politicians' kids, while all these Nepali youths are forced to migration and job opportunities. Tal como indica el periodista, el descontento por la falta de oportunidades y la concentración de la riqueza entre la clase política fueron encendiendo un fuerte resentimiento de parte de los jóvenes. Es que ya no se sentían a gusto en su propio país. Estaba claro que las promesas de un país próspero que surgieron con el final de la monarquía aún no se habían podido cumplir. Para tener un parámetro claro del alcance de la crisis, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años en Nepal fue del 20,8% en 2024, según el Banco Mundial. Uno de los fenómenos más notables del último tiempo fue la emigración de prometedores estudiantes que prefirieron continuar sus carreras en otro país. Es por eso que actualmente la economía de Nepal depende en gran medida del dinero que envían los nepalíes residentes en el extranjero. Más de un tercio del PBI proviene de remesas personales,
una cifra que ha aumentado de forma constante en las últimas 3 décadas. En ese contexto era cuestión de tiempo para que la situación estallara por los aires. Como medida de contención, el 4 de septiembre de 2025, el gobierno bloqueó plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube, ya que consideraba que no se ajustaban a normas locales. Los jóvenes interpretaron la medida como un intento de cortar la comunicación entre estudiantes para evitar lo inevitable: una protesta masiva. Every corruption in the country, from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power and new politicians who are well educated to move the country forward. De Internet a las calles. La generación Z marchó para protestar por la prohibición de las redes sociales, pero también por el conjunto de situaciones desfavorables que atravesaban a Nepal desde hacía varios años. Una de las más notorias era la concentración de dinero en las élites de Katmandú, la ciudad capital, mientras el resto del pueblo sufría una grave recesión económica. Los jóvenes de todo el país se expresaron con manifestaciones masivas, pancartas y, por supuesto, videos y contenido para Internet. Es que la juventud de los protestantes es un factor crucial, no solo para entender los métodos, sino también la frustración y el poderoso vigor que demostraron en las calles de Nepal. Sin embargo, el gobierno no estaba dispuesto a aceptar este tipo de acciones. Es por ello que la policía fue enviada a reprimir de manera brutal, causando escenas caóticas de violencia. El lunes 8 de septiembre fue un día clave, ya que se registraron los primeros choques verdaderamente sangrientos entre los jóvenes y las autoridades. Golpes, disparos, gritos de dolor y varias detenciones arbitrarias fueron la norma en Katmandú y otras zonas neurálgicas de Nepal. We're here today for the anti-corruption ban and the ban of social media. There are people dying in the streets. I've seen 10 different people, more than 15 actually, more than 15 people dying, being shot. There is not enough ambulances. The hospitals are running out of resources. The government does not care about us. They do not care if people die. They're killing little children, people in school uniforms with school ID cards. This government does not care about us. It's time for us to get on the streets, wear our masks, wear our helmets, and come down the street and challenge the government because I feel like they're taking us for granted at this point. La represión fue absolutamente desmedida. La policía utilizó munición real, cañones de agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes. Pero por cada golpe y ataque, los jóvenes responden con furia. Es que pronto surgió una gran organización en las calles de las principales ciudades de Nepal, con atentados contra los principales edificios gubernamentales. Bye. अहिलेको अपडेट चाहिँ यस्तो छ यो घरहरू सबै जलिसकेको छ जल्दैछ अब अरू पनि यही हो मन्त्री क्वार्टर म्युनिसिपालिटीको Los grupos de participación juvenil, en particular Jami Nepal, utilizaron los servidores de Discord y los canales de Instagram como herramientas centrales de organización en las protestas. El problema era que cualquiera podía unirse, lo que lo hacía vulnerable a los trolls o incluso a personas que no vivían en Nepal. They literally shot the kid in the head. That's like so devastating. Like I don't know, the police are supposed to be our protector and they open fire on students, on everyone. We just wanted to prove a point. We don't want corruption. We don't want this. We don't want them to lead our country. And they just kill people. Like, life doesn't matter to them. Los disturbios se hicieron cada vez más violentos, con rotura de vidrios y pequeños incendios. Los manifestantes estaban furiosos y a medida que llegaban las noticias del saldo de la represión, el enojo no hizo más que acrecentarse. Las autoridades confirmaron que al menos 22 personas murieron
mientras que otro centenar resultaron heridas en los enfrentamientos de Katmandú. La jornada se había teñido de rojo y nadie estaba a salvo. Los manifestantes se dirigieron hasta la lujosa mansión del primer ministro, donde encontraron a su esposa. De inmediato, el humo apareció en el horizonte. El incendio en la casa del primer ministro marcó un antes y un después en las protestas. Las autoridades no pudieron controlar la furia de los manifestantes y cuando llegaron para apagar las llamas, se encontraron con el cadáver calcinado de la esposa del líder político. Las imágenes del cuerpo recorrieron el país, incitando a más violencia y caos durante el día siguiente. El martes 9 de septiembre, el humo cubrió el cielo de Katmandú. Policías y militares fueron enviados a las calles para tratar de contener la marejada de jóvenes que protestaban con rostros cubiertos. En ese contexto, el principal aeropuerto internacional del país tuvo que cerrar debido a la violencia. Muchos jóvenes que no habían participado en los disturbios del primer día se conmovieron ante los golpes que sufrieron niños y ancianos. Los reportes de muertes civiles inspiraron a miles de nuevos protestantes a unirse a las acciones. When the incident happened yesterday, I was in Tinkune, near the site of the tragedy. It left me deeply emotional. I can hardly put that situation into words, though I believe we all felt the same. When I saw children dying, it felt as if I had lost members of my own family. A medida que las protestas crecían en intensidad, funcionarios del gobierno y fuentes de los medios de comunicación informaron que la retórica extremista y los llamados a la acción violenta surgieron en foros en línea. Los informes de los grupos de Discord incluyeron mensajes que abogaban por la violencia. Se publicaron instrucciones para que los manifestantes llevaran armas, ataquen a residencias de políticos y otros planes altamente hostiles. Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas por líderes de grupos como Jamí Nepal, quienes afirmaban que la violencia utilizada era solo como respuesta a los ataques policiales. Con el correr de las horas, el martes 9 se transformó en una auténtica pesadilla para los políticos nepalíes, quienes fueron apuntados como los principales responsables de la debacle económica del país. Por ejemplo, el ministro de Finanzas Vishnu Prasad Paudel fue interceptado por la turba mientras trataba de escapar de la ciudad. Los jóvenes protestantes no se lo permitieron, lo persiguieron a golpes hasta que lograron reducirlo. Pero los manifestantes no se contentaron con golpear al político. Ellos querían transformar a Vishnu Prasad Paudel en un ejemplo, en una amenaza para el resto de los políticos de Nepal. El hombre fue desnudado y llevado a golpes hasta un rito para una humillación pública que quedó registrada en redes sociales. En el distrito de Rupandehi, las casas de los políticos locales y varios alcaldes fueron quemadas. En el distrito de Chitwan, la casa del ex primer ministro Prachanda fue incendiada. En Getauda, varias oficinas gubernamentales fueron vandalizadas e incendiadas. La violencia era como un virus que se esparcía a toda velocidad por cada rincón del territorio nepalí.
Los ataques a políticos fueron la gota que rebalsó el vaso para las fuerzas de seguridad, que en la tarde del martes 9 de septiembre salieron decididos a cazar a los líderes de los grupos de protesta. Se impuso el toque de queda en varias ciudades. Además, la policía y las fuerzas armadas comenzaron a ir casa por casa cerca de las protestas en busca de manifestantes, como a allanar el hospital de la Función Pública, donde los manifestantes heridos y moribundos fueron llevados después de recibir disparos. Sin embargo, los jóvenes nepalíes lograron conformar una organización bien distribuida y con una comunicación constante para orquestar ataques a gran escala. El mayor de todos ellos tuvo como objetivo uno de los edificios más emblemáticos del país, el Parlamento, ubicado en el centro de Katmandú. Protesters are surrounding the parliament area. They burned the tires. They burned the tires here right in front of the parliament building. And now stone pelting has just begun from both the sides. Police officials are guarding the premises of the parliament. They demand the resignation of the Prime Minister Oli's government, and they say that the rising corruption and widening inequality has tortured the civilians of the country, and that's why all the people and the young people, they leave the nation. Al principio, la policía creyó que los manifestantes rodearon el Parlamento simplemente para demostrar su cantidad y su decisión de cambiar al país. Sin embargo, los jóvenes tenían un plan mucho más agresivo. Ellos querían tomar el edificio por asalto para luego prender fuego ese símbolo del poder político nepalí. El Parlamento fue totalmente destrozado. Las imágenes de las llamas consumiendo el edificio hasta los cimientos. En las calles, los jóvenes festejaban la destrucción de ese espacio como una victoria simbólica contra la esfera política. Pronto ese suceso se reflejó en otro hecho histórico: la dimisión del primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli. En Nepal, miles de personas, en su mayoría jóvenes, llevan al menos 2 días en protesta por la prohibición de medios sociales en ese país y también por presuntos actos de corrupción del gobierno. Las manifestaciones escalaron y obligaron a la dimisión del primer ministro. Los jóvenes habían hecho historia, pero ¿y entonces qué? Ya con el gobierno anterior derrocado, era momento de pensar en el futuro. El miércoles 10 de septiembre, los jefes del ejército se reunieron con Jamí Nepal y les pidieron que sugirieran candidatos para un líder interino que supervisaría la reconstrucción democrática del país. El único foro posible para realizar este proceso de manera inmediata era en el campo virtual. Fue así que más de 100.000 usuarios se reunieron virtualmente en un canal de Discord para debatir la situación. Saswat Lamichaneh, moderador del canal y recién graduado de la escuela secundaria, dijo que las discusiones estaban destinadas a simular una mini elección. Después de discusiones y varias encuestas, los miembros se decidieron por Sushila Karki, la primera mujer en ser elegida para el cargo. Ella se mantendrá de manera interina mientras se organizan las elecciones nacionales fechadas para marzo de 2026. De la prohibición a redes a elegir al nuevo régimen a través de ellas, Nepal sigue sufriendo las consecuencias de su revolución. El saldo final de las revueltas fue de 51 muertos, incluidos 21 manifestantes, 9 prisioneros, 3 policías y otras 18 personas, mientras que el número de heridos se mantuvo en 1.300 en todo el país. Actualmente se levantó el toque de queda en las ciudades, pero la tensión aún se respira en el aire. Todo el país aguarda esperanzado que las elecciones de marzo de 2026 traigan paz. Mientras tanto, los grupos de estudiantes y las fuerzas de seguridad
se mantienen preparados para la guerra. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en la turbulencia geopolítica, te invitamos a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. De esa forma podrás estar al tanto de todas las novedades del mundo. Sin más que decir, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.